Buenas noches. Me indican si ya podemos comenzar la conferencia. Buenas noches, doctora Porto. Sí, ya podríamos comenzar. Perfecto. Bien, muchas gracias por el pase. Vamos a comenzar esta tarea. Un segundo, por favor. Un poquito antes de comenzar. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a dar por iniciada esta conferencia vinculada al tema del graph embedding o incrustación de grafos. Para la clasificación justamente de elementos de un grafo, ¿no? Que se puede clasificar los nodos, se pueden clasificar los bordes o se pueden clasificar los grafos propiamente dichos. Vamos a tocar esos temas, que es la clasificación de datos, que es un grafo, cómo clasificar grafos, vamos a ver incrustación de datos, cómo hacer incrustación de grafos y finalmente la integración de estos dos elementos. ¿Ok? Vamos a tocar un tema de motivación. Les voy a preguntar a ustedes, imagínense que aquí a la mano derecha tenemos cuatro personas que tienen su página en Facebook, ¿ya? Y nosotros queremos determinar cuál de estas cuatro personas, ¿no? A, B, C y D, tienen, disculpe, cuál de esas cuatro personas corresponde a una página fake, una página que no es real, no es una persona que no es real, sino alguien que ha creado una cuenta que no le corresponde. ¿Alguna idea, por favor? Si ustedes observan, aquí tengan las personas y este individuo, esta página A tiene cuatro amigos, la página, disculpe, cinco amigos, la página B también cinco amigos, C igual y D también. Pero la página A solamente cuatro amigos, ¿no? Tienen vinculaciones de par en par, ¿no? En cambio en B, ¿no? B tiene uno de ellos que se vincula con todos los otros, ¿no? En C solamente hay dos vinculados, pero D hay mayor cantidad de vinculaciones. ¿Alguna idea, por favor, de cómo podríamos identificar cuál de estas cuatro páginas, ¿no? Corresponde a una página fake o una cuenta fake? Cuando todos están vinculados al mismo usuario. Todos ellos, ¿no? En el caso de A, él tiene vinculado a los cinco, por cierto. He Me retirado dice David. aquí en la grafiquita de la mano izquierda, cuando graficamos el grafo alter, retiramos al nodo de análisis, ¿no? Entonces, el nodo A es un nodo de análisis y todos ellos, ¿no? Los otros cinco están vinculados con A, solamente que he retirado esas líneas. Entonces, quedan solamente las vinculaciones de tus amigos. Entonces, hay un concepto que se llama dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Sin saber, ¿no? Sabes tú que con quién andas, esas vinculaciones las vas a tener, ¿sí? Es una Pero de un centro. pero me interesa más la vinculación que hay entre tus amigos. Entonces, yo quiero hacer este análisis, esto lo vamos a llamar una clasificación de nodos, ¿no? Vamos a explicar que el individuo D tiene a sus amigos más vinculados, tienen mayor cantidad de vinculaciones. En cambio, el individuo C o la cuenta C tiene a sus amigos poco vinculados. Eso significa que esta cuenta C lo que ha hecho es invitar a un grupo de personas que posiblemente no conozca y aleatoriamente hay algunos de ellos que se conocen, ¿no? Pero en el caso de la cuenta D, sus amigos se conocen, por lo tanto, esta cuenta D tiene mayor probabilidad de ser una cuenta real. En cambio, la cuenta C es una cuenta que tiene mayor probabilidad de ser una cuenta fake. Entonces, esta, por ejemplo, es una aplicación que se hace
de la teoría de grafos, ¿no? Lo mismo podemos tener aquí otro casito. Tenemos un conjunto de clientes que están vinculados, ¿no? Pero algunos de esos clientes se han retirado, ¿no? Esos que están marcados en color diferente al negro, se han retirado. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos esos clientes, ¿no? De todos los otros clientes tiene mayor probabilidad de retirarse de la empresa? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy en una empresa, verifico si alguno de mis amigos, ¿no? Se ha retirado de esa empresa. ¿Por qué? Porque de repente le han dado un mal servicio, qué sé yo, ¿no? Entonces, puedo observar, por ejemplo, que los individuos 2, el individuo 2, ¿no? Tiene un amigo que se ha retirado, pero tiene 3 que no se ha retirado, ¿no? El individuo 10 tiene 2 amigos, ¿no? Uno que se retiró y otro que no se retiró. Pero el individuo 4 tiene a todos sus amigos que no se han retirado, ¿no? Lo mismo que el individuo 1. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la mayor probabilidad, ¿no? Tengo que buscar aquel que tiene gran cantidad de amigos retirados, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el nodo C, ¿no? El individuo C, disculpen, el individuo número 9, ¿no? Que tiene 9. 2 amigos que se retiraron y uno de ellos que no se ha retirado. Pero hay otros, pues, que no tienen a nadie que se retiró, entonces no tienen ninguna referencia, ¿no? Entonces, esto también se denomina clasificación de nodos, ¿no? Sirve muchísimo para hacer análisis de chart, para hacer retenciones de clientes, ¿no? O de inserción de clientes. Tenemos otra aplicación también de la teoría de grafos que tiene que ver la forma cómo determinar que dos estructuras de moléculas son similares, ¿no? Dependiendo de la relación que existen entre los átomos que están vinculándose, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es verificar qué tanto se parece una molécula a otra molécula. Entonces, lo que hay que hacer es representar esta molécula en forma de un grafo y luego hacer una comparación entre ellos, ¿no? Si esta molécula es una molécula pequeña, esa tarea pues es sencilla, lo puedes hacer visualmente, pero imagínate que la molécula tenga miles de átomos, ¿no? O miles de otros componentes. Puede ser una proteína que tiene miles de aminoácidos. Entonces el proceso ya se hace complicado. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que existen de la clasificación de grafos. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo se hace de manera tradicional la clasificación de datos, ¿no? La clasificación de datos es una tarea para asignar instancias, ¿no? O sea, ocurrencias de datos a categorías que ya existen, ¿no? Entonces, este proceso implica primero establecer esas categorías, coleccionar datos para cada categoría, inducir una regla para la categoría y luego aplicar esa regla a las nuevas instancias que aparecen, ¿no? Por ejemplo, acá a la mano derecha queremos saber dónde hay una ranita, no sé si ustedes lo identifican, eso es clasificar, ¿no? De repente no tengo una aplicación concreta, pero nuestros ojos son excelentes clasificadores, ¿no? Constantemente nosotros estamos asignando cada objeto que vemos, ¿no? Entran a nuestros ojos, a ciertas categorías preexistentes, ¿ok? Para esto, para hacer esto de manera automática existen múltiples algoritmos de clasificación, no los vamos a explicar, no hay tiempo para hacer eso. Tenemos la regresión logística, los errores de decisión, cabecinos cercanos, redes neuronales, máquinas de soporte y una serie de algoritmos adicionales, ¿no? Por otro lado, los grafos es una estructura, ¿no? Una estructura de datos que me permiten representar relaciones entre objetos. Y esas relaciones vamos a llamar los bordes. El detalle es que esos bordes no son aleatorios, ¿no? Tienen algo que llamamos un patrón generativo, es decir, la forma como se vinculan dos individuos dentro de un sistema no es gratuito, ¿sí? No es gratuito. Esto tiene una lógica y esa lógica se denomina patrón generativo. Los clásicos es la homofilia, es decir, que dos individuos que se parecen se van a juntar de alguna forma, ¿no? Sucede, por ejemplo, cuando vamos al extranjero y buscamos a alguien que se parezca a nosotros. Eso se llama homofilia, ¿no? O dime con quién andas y diré quién eres, ¿no? O la transitividad, ¿no? Yo soy amigo de A, también de B, por lo tanto, disculpe, de A y B, y por lo tanto ambos podrían ser amigos, ¿no? Eso se hace mucho
en las redes sociales, ¿no? Ahora, y esa forma como se vinculan, ¿no? Nos va a dar un patrón de comportamiento, ¿sí? Ahora, los usos de los grafos son miles de aplicaciones, ¿no? Actualmente hay gran parte del conocimiento se representa vía grafos, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales que son clásicas, pero también puedo ver iteración entre compradores, vendedores, iteración de átomos, ¿no? Dentro de moléculas, iteración de moléculas, ¿no? Si son drogas, proteínas, ¿no? Redes de transporte, redes de energía, ¿no? Para representar los flujos de agua, de energía, de personas, de dinero, ¿no? Relación entre autores y libros, ¿no? Relaciones comerciales, relaciones financieras y una serie de aplicaciones. Por ejemplo, ahora que hubo el COVID, ¿no? O sea, los años que hubo el COVID, esto se modeló vía grafos, ¿no? La propagación de esta enfermedad depende de las vinculaciones, ¿no? Por eso es que se buscó que existan la menor cantidad de vinculaciones, ¿ok? Entonces, estos grafos representan conductas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que estos nodos de color rojo son proveedores, los nodos de color verde son clientes y los nodos de color amarillo son revendedores, ¿no? Entonces, a la mano izquierda tengo un grafo que le llamamos grafo de conexión preferente. En cambio, el grafo de la derecha es un grafo con conexiones aleatorias. Entonces, la pregunta es, si aparece un nuevo cliente, ¿a quién va a preferir comprar? ¿No? ¿A quién le compra? Entonces, en un grafo de conexión preferente, su nombre lo dice, va a preferir aquellos nodos que tienen gran cantidad de clientes, ¿no? Es como tú te vas a un centro comercial, ¿no? Entonces quieres comprar algo que nunca has comprado, entonces miras la tienda donde hay más gente, ¿no? Entonces te vas ahí, ¿no? En cambio, en el grafo de conexión aleatoria eso no va a suceder, ¿no? No ocurre eso. Entonces, ese grafo no me puede representar ese tipo de conductas. Las conductas comerciales las podemos representar, por ejemplo, con este grafo de conexión preferente. ¿Ok? Ahora, el embedding, ¿no? O la incrustación de datos es una técnica que nos va a permitir hacer una reducción de la dimensionalidad de los datos. Los datos, si tienen una cantidad muy grande de dimensiones, van a ser intratables, ¿no? Vamos a ver eso por qué. Los casos donde ocurre esto, por ejemplo, es en el tratamiento de textos, ¿no? Tengo un texto, una oración, una frase, y quiero hacer clasificación de frases, ¿no? O hacer una búsqueda, qué sé yo. Entonces tengo que generar un vector, donde cada columna va a corresponder a una palabra, ¿no? Pero el número de palabras diferentes en cada idioma es un número muy grande, ¿no? Tengo que hacer algo para traducirlo a un espacio menor, ¿no? Además, esa dimensión podría ser cambiante, entonces eso nos empieza a generar algunos problemas, ¿no? ¿Por qué hay que hacer esto? Un primer concepto que aparece es algo que se denomina la maldición de la dimensionalidad, que implica que a medida que el número de atributos de un modelo se incrementa, el error se va, se va a incrementar, ¿no? O sea, la ganancia la performance del modelo se va a reducir. Si tengo un modelo con 200, 300, 400, 500 variables o 500 atributos, entonces el error probablemente sea alto, ¿no? Lo segundo es que los algoritmos de aprendizaje automático requieren un número fijo de atributos en la entrada. Entonces, la cantidad de columnas de los datos de entrenamiento debe ser fijo, ¿no? Entonces, si yo tengo un grafo, disculpe, tengo una imagen o un texto, esa imagen puede tener diferentes tamaños, ¿no? Un grafo tiene diferentes nodos, una cantidad muy diferente de nodos, de bordes, ¿no? Un texto de igual manera, ¿no? O de repente es una secuencia, no sé, depende de qué estructura de datos queramos trabajar, ¿no? Por otro lado, la complejidad algorítmica también lo hace bastante difícil, ¿no? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, hacer uso de una red neuronal convencional, ¿no? El orden de complejidad está dado por esta formulita, ¿no? Que dice que es el número de épocas, ¿no? Por el número de muestras de entrenamiento, por una multiplicación de los pares de neuronas, ¿no? O sea, neuronas de la capa entrada por la capa 1, capa, ¿no? Este es capa 2, ¿no? La capa 2 por la capa 3, ¿no? Más la capa 3 por la capa 4 y así sucesivamente. Entonces, si hacemos un cálculo
¿no? Y tenemos un espacio de alta dimensionalidad, esto va a ser bastante complicado, ¿no? Entonces, no nos va a ayudar a hacer el proceso de entrenamiento en un tiempo aceptable, ¿no? Tenemos que reducir ese tiempo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que buscar reducir la dimensionalidad de los datos, ¿no? Entonces la necesidad está planteada, ¿no? Hay ejemplos clásicos, especialmente en el tema de textos, ¿no? Para tratar de traducir un espacio, ¿no? Vector, donde hay palabras, a vectores de n dimensiones que son numéricas. Y lo que se busca, pues, es que las palabras que tengan cierta asociación, pues, estén cercanas en esos espacios. Eso es lo que se pretende. Entonces, a medida que yo logro hacer esto, entonces voy a poder hacer una traducción de textos en vectores. Por supuesto que también puedo hacer una conversión de estos vectores a los textos, ¿no? Esa es justamente la idea que se presenta, ¿no? Acá hay un ejemplo de un algoritmo bastante conocido, que es el de componentes principales que me permiten convertir un espacio, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un espacio de 4 dimensiones, aquí hay 150 instancias de datos, y si yo quiero, digamos, visualizar esto, quiero plotearlo, no tengo una herramienta que me permita hacer eso, no lo voy a poder hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente buscar un mecanismo para poder transformar el espacio, ¿no? Entonces aquí hemos hecho este cálculo, ¿no? Y hemos identificado aquí un vector, ¿no? Un vector que es un vector lineal, ¿no? Con unos coeficientes, hay un algoritmo para poder hacer esto que me va a traducir, ¿no? Traducir los datos a una dimensión, a 2 dimensiones y a 3 dimensiones, y bueno, si fuese 4 dimensiones volvería a la data inicial, pero puede ser que el espacio inicial tenga pues 100 dimensiones, ¿no? Entonces, en 100 dimensiones yo no tengo la capacidad de poder visualizarlo. Lo importante es que en este nuevo espacio los datos que están cercanos pues van a también estar cercanos en el espacio generado, ¿no? Justamente para eso nos sirve. Por lo tanto, yo a partir de este nuevo espacio puedo aplicar diferentes algoritmos de agrupamiento o de clasificación o de regresión según sea el caso, ¿no? Puedo hacer lo mismo con imágenes, ¿no? Entonces, eh, lo mismo puedo hacer con textos, ¿no? Y la idea de esta conferencia es hacer esto, pero con grafos, ¿no? Vamos a ver que en grafos hay algunas variaciones al respecto. Ahora, cuando queremos clasificar grafos, ¿no? O grafos, debemos buscar ciertas características, ¿no? Imaginemos que los dos grafos de la mano izquierda son grafos del tipo 1 y los de la derecha son del tipo 2, ¿no? La pregunta sería, ¿a qué tipo pertenece el grafo que está abajo? Tiene que haber algo, ¿no? Algo que los vincule, ¿no? Ahí, por ejemplo, se está observando que los nodos son de diferentes tipos, ¿no? No corresponden al mismo tipo. Puede ser, por ejemplo, que el grafo esté vinculando autores con, con referencias, ¿no? Y esas referencias pueden ser journal, pueden ser paper, bueno, dependiendo del caso que se presente. ¿Ok? Entonces, hay tres tareas principales en el tema de clasificación de grafos. Uno es la clasificación de nodos, ¿no? Por ejemplo, el primer casito que les presenté para saber si una cuenta de Facebook es fake o no, correspondería a esa situación, ¿no? O el caso de la deserción de clientes también, ¿no? Tengo un conjunto de nodos o de personas vinculadas y quiero saber quién de ellos se va a ir en el siguiente mes, ¿no? La predicción de conexiones también es la otra tarea, ¿no? Yo quiero saber si dos nodos en algún momento se van a interconectar, por ejemplo, para hacer algún negocio, alguna transacción, ¿no? Quienes tienen mayor probabilidad de conectarse, ¿no? Y por otro lado está la clasificación del grafo completo, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, tenemos el caso de las proteínas, ¿no? Las moléculas, pero también podemos hacer esa tarea con conductas, ¿no? Conductas, por ejemplo, cuenta, cada cuenta tiene cuentas vinculadas, ¿no? Entonces, si yo retiro a la cuenta que estoy analizando, queda solamente las cuentas vinculadas. Entonces, ¿qué tan vinculados están los vecinos de esas cuentas, ¿no? Entonces, a partir de eso puedo hacer todo un análisis para poder asignarlos a ciertas categorías, ¿no?
Entonces, se permite, ¿no? La idea es que el grafo se transforme en un vector, ¿no? Un vector de tamaño fijo, ¿no? ¿Cuántos atributos tiene ese vector? Eso hay que determinarlo por experimentación. Y a partir de esto, puedes hacer las tareas, ¿no? De clasificación, de clúster, de similaridad, bueno, o de predicción de conexiones, ¿no? Predicción del estado de un nodo, dependiendo de la necesidad que se tenga. ¿Ok? Entonces, a esto le vamos a llamar incrustación de grafos o graph embedding, ¿no? La idea, como les comentaba, es tratar de que las propiedades y los atributos del grafo inicial se preserven, ¿no? En este nuevo espacio. Esa es la idea principal. O sea, no es que sea una conversión aleatoria, sino que tiene que haber una regla, ¿no? Que esté, y además que sea bidireccional. Y si yo te entrego el grafo, me entregas sus vectores, pero al revés también, ¿no? Me entregas los vectores y con esto yo puedo regenerar el grafo, ¿no? Entonces, esta tarea nos va a ayudar muchísimo para resolver algunos problemas que son clásicos dentro de la clasificación de grafos, particularmente, por ejemplo, el uso de las métricas, ¿no? Si yo tengo un grafo, quiero hacer una clasificación, un método tradicional es tomar el grafo, extraer un conjunto de métricas y usar esas métricas para hacer el estudio, ¿no? El problema es que algunas métricas tienen alto orden de complejidad algorítmica, entonces les toma mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Por ejemplo, calcular el radio, el diámetro de un grafo es una tarea pesadita, ¿no? Otro problema es saber si dos grafos son isomorfos, ¿no? Entonces, el isomorfismo también es otro problema que tiene alto orden de complejidad, ¿no? Entonces, pero en este esquema, lo que habría que hacer es convertir el grafo a un vector y luego comparar esos vectores que tan similares son. Entonces, por ahí podrías tener una idea de el trabajo, ¿no? Entonces, la escrutación de grafo, como le decía, es una transformación de un grafo, un elemento de datos de alta dimensionalidad, en un espacio vectorial de menor dimensión, ¿sí? Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, de tal manera que se vayan a preservar sus propiedades, ¿no? Tanto estructurales como de información. Entonces, esas propiedades, ¿no? Las estructurales corresponden a las vinculaciones. En cambio, la información puede ser ya propiedades asociadas a los nodos, ¿no? Por ejemplo, los nodos podrían ser empresas, ¿no? Empresas que hacen transacciones comerciales, ¿no? Yo te compro, tú vendes, qué sé yo, ¿no? Entonces, cada empresa pues tiene, no sé, por ejemplo, años en el mercado, nivel de transacción, ¿no? Qué productos vende, ¿no? La ubicación geográfica, esos son propiedades o atributos propios de cada nodo. Entonces, necesitamos preservar también esa información, ¿no? Entonces, estas técnicas deben ser válidas tanto para grafos pequeños, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, el caso de una molécula, como para grafos grandes, por ejemplo, la red de Internet o una red social o una red comercial. ¿Okay? Ahora, para hacer esto existen múltiples técnicas, ¿sí? Uno de los que es bastante interesante es el paseo aleatorio, que implica tomar un nodo y generar todas las rutas posibles que se dan con ese nodo, pero determinando una ruta de un tamaño fijo, ¿no? Y a partir de esto hacer una serie de cálculos que se puede ejercer. Por ejemplo, otro tema es la factorización de matrices, ¿no? Usar los eigenvalues laplacianos del grafo. Como decía, existen diferentes métodos. Otro método también es usar los graphlets, ¿no? Graphlets, vamos a ver qué es eso. Este es un graphlet. La idea aquí es que se identifiquen, digamos, subgrafos pequeños, ¿no? Que tienen características únicas, ¿no? De tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño 4. Todas las posibilidades de combinaciones dado que el número de nodos es fijo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de 4 nodos tenemos esto, es una línea, aquí hay como un triangulito, un cuadrado, ¿no? Estas son las combinaciones posibles de 4 nodos. Entonces, lo que se hace es se busca, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la mano derecha, tengo en la parte superior un grafo de 4 nodos y empiezo a buscar dentro de este grafo qué grafo le calza, ¿no? ¿Qué grafo le calza? Comenzando por cada uno de los nodos. Yo comienzo en el nodo 1, entonces puedo vincular este graph, el G0, ¿no? También le puedo aplicar el G1, que tiene 3, ¿no?
Aquí nuevamente está G1, aquí está G0, G0, pero aquí en la penúltima está el G2, ¿no? G2, y aquí está el G0. Entonces, luego esto se, se le calcula frecuencias y ya tendrías tú un mecanismo para transformar, ¿no?, ese grafo grande en una estructura vectorial midiendo estos graphlets. Ok, entonces, por otro lado, los grafos que se pueden usar para poder trabajar pueden ser grafos homogéneos. Un grafo homogéneo es un grafo donde todos los nodos, digamos, son del mismo tipo, ¿no? Son del mismo tipo, personas, ¿no? Nada más. No me interesa si su profesión, qué sé yo. Pero pueden ser heterogéneos, ¿no? Por ejemplo, el tema de heterogéneo puede ser socios de empresas, ¿no? O pueden ser empresas vendedoras, empresas compradoras, ¿no? O empresas industriales y empresas financieras, ¿no? Podría ser de esa forma. Podríamos tomar, por ejemplo, el caso de, de pinturas, ¿no? De pinturas, de lugares donde se exponen las pinturas, de pintores y de, digamos, entidades que promueven la pintura, ¿no? Digamos, ¿no? Todo es un esquemita. Entonces, en ese caso estamos hablando de un grafo heterogéneo, donde cada nodo pertenece a categorías diferentes, ¿no? Ahora, a partir de esto también se presenta lo siguiente, ¿no? Que existe una gran cantidad de conocimiento que se está empezando a representar mediante grafos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un texto, las palabras dentro de un texto están vinculadas, ¿no? Una condición del otro. Yo puedo transformar ese texto en un grafo y por lo tanto hacer el análisis correspondiente. Ahora, para hacer esta tarea, como les mencionaba, existen tres tipos de embedding, ¿no? Uno es la incrustación de nodos, ¿sí? Donde yo transformo cada uno de los nodos en un espacio donde cada punto va a corresponder justamente a un nodo, ¿no? O puede ser la incrustación de bordes, donde se hace una conversión de cada borde en un punto en el espacio, ¿sí? En el espacio nuevo, ¿no? Y la inclusión de grafos donde cada grafo se convierte en un punto. Entonces aquí yo puedo verificar qué grafo está más cerca, ¿no? Pues a partir de esto es que podemos hacer las tareas, ¿no? Ahora, he preparado un ejemplo de aplicación. Aquellos jóvenes que están interesados en esto pueden buscar esta librería de Python, ¿no? Se llama Notepad, ¿sí? Para poder reproducirlo, ¿no? Entonces, he generado, por ejemplo, este grafiquito, ¿no? Este grafo. Es un grafo aleatorio, ¿sí? Hemos hecho la conversión. Eh, el método que se ha usado, disculpen un segundito, voy a retornar, es el de caminos aleatorios, ¿sí? Y podemos aquí ver su representación. Una cosa curiosa es que los valores son negativos para este grafo aleatorio, ¿no? Casi, bueno, todos los valores son negativos en ese lado del plano cartesiano, ¿sí? Y uno puede buscar pues la relación. Por ejemplo, 1 y 3 están bastante cerca, ¿no? Aquí tengo 1 y 3 está por aquí, ¿no? Pero si uno ve, no hay un camino entre ellos, ¿no? Pero dentro de esta representación me está proporcionando eso, ¿no? Ahora, uno cuando empieza a analizar los grafos, tiene que analizar diferentes elementos, ¿no? Ahí, por ejemplo, están las rutas cortas, ¿no? Rutas más cortas para llegar de un nodo a otro, ¿no? Entonces, dentro de un grafo existen diferentes, digamos, caminos para llegar o diferentes nodos centrales, ¿no? Bastantes estudios sobre la centralidad de grafos. Entonces, en el hecho de que sean, que en su representación eh, vectorial estén, digamos, cerca, no significa que dentro del grafo estén cerca, ¿no? Sino que tienen propiedades similares, ¿no? Esa similaridad es la que interesa bastante, ¿no? Por ejemplo, también podríamos ver qué sucedería si es que existe un nodo aislado, ¿no? Un nodo que no está vinculado, ¿no? Cómo es que se representa dentro de este nuevo espacio, ¿ok? Entonces, aquí tenemos este grafo.
Por otro lado, tomé este grafo de conexión preferente, ¿no? El nodo preferente es el nodo 2, ¿no? Cuando uno lo busca, el nodo 2 es el que tiene mayor cantidad de conexiones, ¿no? Entonces, ese también lo podemos ver aquí en su representación vectorial, ¿no? Está cerca al nodo 0 y al nodo 1, ¿no? En el caso del grafo inicial, pues sí están efectivamente eh, cercanos, ¿no? En ese lado, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos que les he traído, ¿no? Se puede hacer lo mismo para bordes y también para el grafo propiamente dicho, ¿no? Y hacer uso de esto, pues, para resolver diferentes problemas que pasan por tener una representación mediante nodos y bordes, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿no? La inclusión de grafos hace posible la clasificación de nodos sin necesidad de extraer métricas, ¿no? De alto orden de complejidad algorítmica. Ese es un problema bastante serio. Yo he estado trabajando en varios proyectos donde hemos hecho esta tarea, ¿no? Y en el momento inicial, pues se tuvo que hacer uso de técnicas heurísticas, ¿no? Para calcular estas métricas eh, de alto orden de complejidad y luego introducirlos a una estructura de datos para hacer la clasificación. Pero todo pasaba pues por calcular esas métricas, ¿no? Las cuales podían tomar bastante tiempo. Por otro lado, la inclusión de grafos hace posible la clasificación de los grafos sin necesidad de interesar el número de nodos, ¿no? Entonces puede ser que tú estés analizando, por ejemplo, evolución de grafos, ¿no? Conductas, ¿no? Que se están generando, ¿no? Entonces, en el tiempo, los grafos van a cambiar, ¿no? Entonces, digamos, si tienes un grupo de personas, ¿no? Que ingresan a una universidad, a una institución, pues al comienzo, pues dos o tres de ellos se van a conocer, ¿no? Pero en el tiempo, poco a poco, se van a ir conociendo más. Si uno quiere hacer un estudio de eso, entonces tenemos que hablar de la evolución de los grafos, ¿no? Entonces, cada una de las vinculaciones que existe de uno de los individuos de este caso va a tener un número cambiante de nodos en el tiempo. A esto le llamamos grafos dinámicos. Por otro lado, la inclusión de grafos nos va a permitir determinar el isomorfismo de grafos, ¿no? Eh, que han estudiado este tema saben que el es un problema NP completo porque hay que hacer una serie de pruebas y eso puede tomar bastante tiempo, ¿no? Con este método eso se reduce, ¿no? Eh, Por otro lado, también nos puede servir para determinar cuán parecidos son dos grafos, ¿no? Entonces, las aplicaciones de esta tecnología son bastante interesantes, ¿no? Yo conozco pocas empresas dentro del país que hacen uso de esas tecnologías, pero poco a poco, la medida que la tecnología sea conocida, pues pueden hacer uso de ellos para resolver problemas concretos, ¿ok? Bueno, no sé si haya tiempo para alguna pregunta, ¿no? He dado por concluir la conferencia. No sé si la señorita que está coordinando puede tomar la palabra. Sí, buenas noches a todos. Les saluda de la Escuela de Posgrado. Buenas noches, doctor Somoro Porto. Muchísimas gracias por su interesantísimo webinar. Creo que si la gente, los asistentes tienen alguna pregunta, creo que podríamos darnos 3 minutos, 5 minutos para poder Sí, resolver sus... Sí. quisiera saber si los grafos que nos ha mostrado siempre son como representaciones bidimensionales, pero llegan a existir grafos tridimensionales. Ok, gracias por la pregunta. No, los grafos no son, digamos, bidimensionales, ¿no? Existen en un espacio hiperdimensional. Finalmente, este grafo se representa vía un vector, disculpe, una matriz, ¿no? Una matriz de adyacencia. Entonces, esa matriz tiene tantas filas y columnas como nodos tiene ese grafo. Entonces, en estos casos estoy poniendo ejemplos de juguete, el término, ¿no? Donde uno puede ver, ¿no? Los bordes pues no se cruzan tanto, ¿no? Pero si yo en este grafo coloco 1000, 2000, 3000 nodos, ya no vas a poder visualizarlo o analizarlo tan fácilmente de forma visual, ¿no? Entonces requieres tú una herramienta matemática. Ahora, la
la traducción también del espacio al nuevo espacio vectorial no va a ser de 2 dimensiones, ¿no? Puede ser 10, 15 dimensiones. Le he puesto 2 simplemente para que se pueda visualizar, ¿no? Pues decía, es un ejemplo de juguete, ¿no? Pero en la práctica, estos vectores, mientras se tenga mayor cantidad de columnas, ¿no? Posiblemente, esto hay que evaluarlo, tenga una mejor representación de lo que se quiere trabajar. Entonces, determinar el número de columnas de esta representación vectorial va a ser un experimento que tienes que realizar. A partir de Gracias. eso, vas viendo el trabajo. ¿Ok? Otra preguntita más. Buenas noches, buenas noches. Sí, dígame. Ingeniero, muchas gracias por la charla, muy interesante. Una consulta, por favor. Con respecto a las conclusiones que usted ha dado, ¿nos podría dar un ejemplo de lo que se indica en la conclusión número 1, por Claro, favor? por supuesto, ¿no? Miren, esta tarea lo he realizado para hacer un proyecto, una entidad pública, que no puedo indicarles el nombre, pero lo que se quería era analizar, digamos, la conducta de ciertas empresas, ¿no? Conductas entre empresas, ¿no? Que pueden ser conductas, por ejemplo, comerciales, financieras, ¿no? Entonces, lo que queríamos era identificar empresas que tengan ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Digamos, podemos decir una conducta positiva y otra conducta negativa, ¿no? Entonces, para hacer esa tarea, tenemos que colocar al centro a la empresa y todas las empresas con las cuales se vincula. Entonces, podría ser pues que una empresa se vincule con 100 empresas, pero había otra que se vinculaba con 2000 empresas. Entonces, si yo quiero hacer el cálculo de una métrica, por ejemplo, el diámetro de ese grafo, ¿no? El tiempo que toma hacer ese cálculo es bastante grande, bastante grande. Entonces, lo que hacíamos era hacer una estimación, por ejemplo, del diámetro. Eso se complica un poquito más y empiezo a hacer uso de otras métricas, ¿no? Por ejemplo, las métricas de centralidad. Las métricas de centralidad se aplican a nodos de un grafo gigante, ¿no? Un grafo gigante, pero si ese grafo pues, gigante tiene 1 millón de nodos, ese trabajo se hace bastante complejo. Se hace bastante complejo. Entonces, imagínense ustedes que hay, ¿no? Vamos a poner el caso concreto, y tenemos, digamos, 200.000 empresas vinculadas, ¿no? Yo quiero analizar a cada una de ellas. Entonces, tomo a una y esa empresa tiene un grupo de nodos, ¿no? Un grupo de empresas con las cuales se vincula. Entonces, tengo esa empresa solita que se vincula, digamos, con 5.000 empresas. Yo quiero hacer el análisis de la conducta de esa empresa en particular, ¿no? Que es diferente a la de otra empresa que tiene, no sé, 200 empresas vinculadas. Entonces, cada uno de los subgrafos que se extraen, ¿no? En estos casos va a tener una cantidad de nodos diferentes, una cantidad de bordes diferentes, ¿no? Y las métricas que van a tener también van a eh, ser dependientes del número de nodos y el número de bordes, ¿no? Entonces, eso hace bastante complejo el trabajo, bastante complejo. Entonces, pero con esta técnica, ¿no? La idea era justamente de poder simplificar eso y reducir las tareas de algoritmos heurísticos para estimar métricas, ¿no? Con esta técnica ya no es necesario hacer eso, basta con generar o traducir cada grafo a su representación vectorial e introducirlo directamente a algún algoritmo. Gracias. Oye, gracias, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, doctor Samuel Oporto, por su intervención. Eh, Ha participado en el segundo webinar del ciclo webinar de la Escuela de Posgrado que está organizando el primer Congreso Internacional. Eh, Quiero recalcar y quiero recordarles que el doctor Samuel Oporto es un científico de datos, especialista en modelos matemáticos, eh, consultor, ha sido consultor en PCM, en Minedu, en OXE, y también es docente de posgrado 1. Así que esta noche hemos tenido la intervención del muy interesante webinar que nos ha presentado. Quedamos muy agradecidos, doctor Oporto,
por su intervención de esta noche, y también quisiera invitar a todos los participantes a conocer un poco más del Congreso, el Congreso que está organizando la Escuela de Posgrado, el primer Congreso Internacional de Posgrado de Inteligencia Artificial. Es una buena oportunidad para conocer de primera mano de instituciones internacionales los avances e implementaciones de inteligencia artificial aplicada a 6 áreas estratégicas para el país. Les invitamos a que conozcan nuestra página web, a que conozcan todos los pues, ponentes que han sido invitados, los temas, y bueno, y también pueden acceder al pronto pago, ¿no? Que también lo pueden encontrar en la página web. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Hasta luego. Bien, muchas gracias por todo. Buenas noches. Ahí en el chat estoy dando algunas referencias. Para hacer esto, estoy usando el NetworkX de Python, que es una herramienta para tratamiento de grafos, y también pueden encontrar dentro del Python librerías para hacer esta tarea del embedding, ¿no? No solamente para grafos, sino para otro tipo de datos. Bien, muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Permiso. Gracias, doctor. Permiso. Muchas gracias. Gracias.